Toda mi vida se puso patas arriba cuando, tras la muerte de mi hijo, mi nuera me echó a la calle como si fuera basura. Durante la lectura del testamento se burló de mí diciendo: «No recibirás ni un centavo de la herencia de tu hijo, te lo prometo». Pero el abogado sonrió y dijo: «Hay un punto más, el más importante de todos». Cuando lo leyó, mi nuera se desmayó. No creerán lo que estaba escrito allí. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es en su país ahora mismo. Por fin puedo descansar. Mi hijo, Héctor, fue muy difícil de cuidar estos últimos meses. Las palabras me golpearon como agua helada. Me quedé congelado junto al ataúd de mi hijo, con el programa del funeral temblando en mis manos. Valeria revisó su teléfono otra vez, deslizando la pantalla a través de mensajes como si no acabara de hablar de mi hijo muerto, como una carga de la que finalmente se había librado. «Valeria», mi voz se quebró en el aire frío de marzo. «Acabamos de enterrar a mi hijo. Muestra un poco de respeto por los muertos». Ella levantó la vista de su pantalla, con la irritación brillando en su rostro perfectamente maquillado. El viento cortaba a través del cementerio, esparciendo los lirios blancos que Elena había colocado en las tumbas cercanas. Otros dolientes caminaban hacia sus coches, pero sus conversaciones se habían detenido. Ahora estaban escuchando. ¿Tu hijo? La risa de Valeria fue aguda, amarga. Él era mi esposo, Roberto, y ahora todo es mío. El programa del funeral se rasgó ligeramente en mi puño. Mi mente de ingeniero, siempre precisa, no podía procesar lo que estaba escuchando. Esta mujer había estado al lado de Héctor durante 7 años. Había prometido amarlo en la salud y en la enfermedad. Sin embargo, aquí estaba, 30 minutos después de que lo hubiéramos bajado a la tierra, hablando de posesiones y propiedad. «¿Qué te pasa?», susurré, aunque mi voz llegó más lejos de lo previsto. «Al menos finge que estás triste». Tomás Rivas, el socio de negocios de Héctor, había dejado de caminar. Estaba a unos 6 metros de distancia, sosteniendo el brazo de su esposa, ambos mirándonos con una conmoción no disimulada. Elena Torres se acercaba, con el rostro pálido de preocupación. Valeria guardó su teléfono en su bolso de diseñador. ¿Triste? Roberto, he estado planeando mi nueva vida durante meses. Héctor sabía que este matrimonio había terminado. Ambos lo sabíamos. Eso no es verdad. Las palabras salieron estranguladas. Él te amaba, incluso cuando el cáncer. El cáncer fue conveniente. Se ajustó su costoso abrigo negro, el que Héctor le había comprado la Navidad pasada. Me dio tiempo para pensar, para planificar. Ahora finalmente puedo vivir de nuevo. Elena nos alcanzó justo cuando Valeria se volvía hacia el área del estacionamiento. Valeria, por favor, este no es el momento ni el lugar. En realidad, Elena, este es exactamente el momento. Los tacones de Valeria repiquetearon contra el camino de concreto. He pasado 18 meses interpretando a la esposa devota. He terminado de actuar. Los invitados restantes se habían reunido en pequeños grupos, susurrando entre ellos. La señora Hernández, de la iglesia, sacudió la cabeza lentamente. Los 3 hombres del equipo de ingeniería de Héctor parecían incómodos, arrastrando los pies y evitando el contacto visual. Vi a Valeria alejarse, con paso seguro y decidido. No había derramado una sola lágrima durante el servicio, ni una sola. Mientras yo apenas me había mantenido entero leyendo el elogio fúnebre, ella se había sentado en el banco delantero, mirando su reloj y golpeando sus uñas manicuradas contra la madera. «Roberto», la mano de Elena tocó mi hombro. «¿Estás bien?» No pude responder. Sentía la garganta en carne viva, raspada por la incredulidad y una ira creciente. La mujer a la que Héctor había confiado su vida, su negocio, su amor. Ella había estado contando los días hasta su muerte, planeando su escape mientras él luchaba por cada respiración. El viento se levantó de nuevo, sacudiendo las ramas desnudas sobre nuestras cabezas.
Valeria llegó a su Mercedes plateado, el que Héctor le había regalado por sorpresa para su 5º aniversario. No miró atrás ni una sola vez. Parado allí junto a la tumba de mi hijo, me pregunté qué pensaría Héctor si pudiera verla ahora. ¿Estaría desconsolado? ¿Enojado? ¿O había sospechado lo que yo apenas comenzaba a entender? El costoso auto se alejó, desapareciendo por el camino curvo del cementerio. Estaba solo ahora, excepto por Elena, que esperaba pacientemente a mi lado, y los jardineros a lo lejos preparándose para llenar la tumba. Mis manos todavía temblaban mientras miraba la fotografía de Héctor en el programa roto. Su sonrisa me devolvía la mirada, confiada y cálida, como siempre había sido, como había sido incluso durante esas últimas semanas, haciendo misteriosas llamadas telefónicas al licenciado Leonardo Barajas e insistiendo en que todo estaría resuelto. Mirando el rostro de Héctor en esa fotografía, sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No era dolor esta vez, algo más profundo. Orgullo mezclado con un anhelo desesperado por solo una conversación más con mi muchacho brillante. El viento esparció más pétalos de flores sobre la tierra fresca de la tumba. Cerré los ojos y me permití recordar a Héctor a los 8 años, parado en nuestro taller del garaje con pegamento para modelos de aviones en los dedos y determinación en sus ojos oscuros. Había insistido en pintar sus aviones de morado y dorado en lugar del plateado y verde realista que sugería el manual de instrucciones. «Papá, ¿por qué los aviones tienen que ser plateados?», había preguntado, sosteniendo su brillante avión de combate morado. «Quiero hacer el mío diferente, especial». Incluso entonces, se había negado a seguir las reglas convencionales. Mientras otros niños construían sus modelos exactamente como se indicaba, Héctor experimentaba, modificaba los ángulos de las alas, ajustaba el tren de aterrizaje, creaba sus propios esquemas de colores. La mitad de sus aviones se estrellaban durante los vuelos de prueba, pero los que volaban eran espectaculares. Abrí los ojos y miré la fotografía de nuevo. Esa misma creatividad obstinada lo había hecho ganar millones. Recordé una cena familiar en 2016, cuando Héctor estaba en la universidad. Explicaba su última idea de negocio mientras gesticulaba con entusiasmo con el tenedor. Su madre había fallecido el año anterior, y estas cenas de domingo se habían vuelto sagradas para ambos. «Tengo una idea para una aplicación que podría ayudar a la gente a organizar mejor sus horarios», dijo, con los ojos brillantes de posibilidad. «Pero no solo calendarios, papá. Algo que aprenda tus patrones, prediga lo que necesitas, te ayude a tomar mejores decisiones sobre tu tiempo». Me había preocupado que estuviera soñando demasiado grande. «Hijo, ya hay aplicaciones de agenda, muchas de ellas, pero ninguna que piense como lo hacen los humanos». Había sacado su teléfono, dibujando esquemas en servilletas. ¿Qué tal si la tecnología pudiera realmente hacer nuestras vidas más simples en lugar de más complicadas? Esa aplicación se convirtió en TimeSync. En 2 años la había vendido por $12 millones. Pero el recuerdo que más me dolía era de hace solo 3 años. Héctor había conducido hasta mi casa, llegando sin previo aviso un martes por la noche, con champán y noticias que lo cambiarían todo. «Papá, cuidaré de ti cuando te jubiles. Has trabajado lo suficiente». Había sacado su teléfono, mostrándome el último informe de valoración de soluciones TechFlow. $70 millones, papá. ¿Puedes creerlo? Yo no podía creerlo. Mi hijo, que una vez había construido aviones morados en mi garaje, había creado algo que valía más dinero del que yo había ganado en toda mi carrera como ingeniero civil. Hijo, eso es increíble, pero no necesito. Sí, lo necesitas. Su voz había sido firme pero suave. Me has cuidado toda mi vida. Déjame devolverte el favor. Te compraré ese taller que siempre has querido. El que tiene ventilación adecuada y todas las herramientas con las que has estado soñando. Ese taller estaba en mi patio trasero ahora, apenas usado desde su diagnóstico. Había estado demasiado ocupado cuidándolo como para construir algo. Elena se aclaró la garganta suavemente. «Roberto, se está poniendo frío.
Tal vez deberíamos... Sacudí la cabeza. No estaba listo para dejarlo todavía. No cuando estos recuerdos eran todo lo que me quedaba de su voz, su risa, su absoluta certeza de que todo saldría bien. Héctor siempre había sido un planificador. Incluso de niño, había trazado sus días, sus proyectos, sus sueños con una precisión de ingeniería que coincidía con la mía. Había heredado eso de mí, la necesidad de entender cómo funcionaban las cosas, de arreglar los problemas antes de que se convirtieran en desastres. Pero hubo un problema que no pudo arreglar, una línea de tiempo que no pudo controlar. El recuerdo que había estado evitando todo el día se abrió paso. La llamada telefónica de Héctor hace 18 meses. Su voz firme a pesar de la noticia que destruiría todo lo que habíamos planeado. Papá, tengo cáncer, pero voy a luchar contra esto. Parado allí en el viento del cementerio, me di cuenta de que necesitaba recordar esa lucha también. No solo los buenos tiempos, sino la batalla que me había mostrado quién era realmente mi hijo y quién era realmente su esposa. La llamada telefónica que cambió todo llegó un martes por la mañana en septiembre de 2023. Estaba reconstruyendo la cerca de mi vecino cuando Héctor llamó, con la voz inusualmente formal. Papá, tengo cáncer, pero voy a luchar contra esto. Cáncer de páncreas, etapa 3. Las palabras golpearon como mazazos, agresivo, avanzado, mal pronóstico. Solté mis herramientas y conduje directamente al Hospital General, donde Héctor se reunía con su equipo de oncología. Se veía más pequeño en esa cama de hospital, pero sus ojos estaban decididos. Valeria estaba sentada a su lado, perfectamente compuesta, tomando notas en su teléfono sobre los horarios de tratamiento y la logística. Los doctores dicen que la quimioterapia podría darnos 18 meses, tal vez 2 años si tenemos suerte. Había explicado Héctor, su mente de negocios ya trabajando a través de escenarios. He arreglado que Tomás maneje las operaciones diarias en TechFlow. El doctor Pérez describió el plan de tratamiento. Quimioterapia agresiva cada 3 semanas, posibles cirugías si los tumores respondían, radioterapia para controlar el dolor. Héctor escuchaba como si estuviera planeando el lanzamiento de un producto, haciendo preguntas detalladas sobre tasas de éxito y efectos secundarios. Yo te llevaré a los tratamientos, dije inmediatamente. Valeria levantó la vista de su teléfono. En realidad, Roberto, yo puedo manejar sus citas médicas. No necesitas preocuparte por eso. Pero en 3 meses, su melodía había cambiado completamente. Marzo de 2024. Héctor estaba a mitad de su régimen de quimioterapia, y los tratamientos eran brutales. Había perdido 15 kilos y la mayor parte de su cabello, pero aún insistía en asistir a reuniones de negocios importantes. Yo había estado llevándolo a cada cita porque Valeria había empezado a encontrar excusas. Ya no puedo ver esto, me dijo una tarde mientras Héctor dormía tras su última sesión de quimio. Eres mejor cuidándolo de todos modos. Necesita a alguien más fuerte ahora mismo. Más fuerte, como si amar a mi hijo a través de su enfermedad fuera algún tipo de carga en lugar de un privilegio. Para el verano me había mudado a su habitación de invitados. Héctor necesitaba ayuda con tareas básicas, cocinar comidas que pudiera retener, administrar sus medicamentos, ir y venir de los tratamientos cuando estaba demasiado débil para conducir. Valeria se había retirado a su oficina, alegando que estaba manejando el estrés emocional manteniéndose ocupada. La verdad era más simple. Estaba planeando su salida. La atrapaba en llamadas telefónicas con agentes inmobiliarios, discutiendo valores de propiedades y tiempos de mercado. Había investigado abogados de divorcio, aunque nunca presentó los papeles. ¿Para qué molestarse cuando el cáncer iba a resolver su problema de manera más eficiente? ¿Cuánto tiempo más va a tomar esto? Me había preguntado una noche de octubre mientras Héctor descansaba arriba. Tengo planes que hacer. No puedo poner mi vida en pausa indefinidamente. La miré, sin palabras. Mi hijo luchaba por su vida, y ella estaba irritada por la inconveniencia.
Pero Héctor veía más de lo que yo me había dado cuenta. Durante su último mes, cuando los tratamientos habían dejado de funcionar y comenzaron los cuidados paliativos, había hecho citas misteriosas con Leonardo Barajas, su abogado familiar. Se reunían en la oficina de casa de Héctor durante horas, revisando documentos que no se me permitía ver. «Papá, he cuidado de tu futuro», me había dicho durante una de nuestras últimas conversaciones reales. Su voz era débil, pero sus ojos eran agudos con propósito. «Confía en Leonardo. Él explicará todo después de que me vaya. Hijo, no necesitas preocuparte por mí. Solo concéntrate en mejorar». No voy a mejorar. Su honestidad fue brutal y limpia como todo lo demás sobre él. Pero me he asegurado de que Valeria no pueda hacerte daño, ni a nadie más que me importara. No había entendido lo que quería decir entonces. Sentado junto a su tumba ahora, viendo a los jardineros acercarse con sus palas, comenzaba a sospechar que mi hijo había estado planeando un último proyecto, el más importante de su vida. El viento se estaba volviendo más fuerte, y los últimos dolientes habían desaparecido. Elena se había retirado a su coche, dándome espacio para llorar en privado. Pronto tendría que dejar a Héctor aquí en la tierra fría y regresar a un mundo donde Valeria creía que había ganado todo. Pero algo en las últimas palabras de mi hijo sugería que el juego aún no había terminado. Unos pasos crujieron a través de la grava del cementerio detrás de mí. Me volví para ver a Tomás acercándose con Elena y otros 2 colegas, sus rostros sombríos con un dolor genuino. Estas eran personas a las que realmente les había importado Héctor, a diferencia de la mujer parada a unos 5 metros de distancia todavía revisando su teléfono. «Roberto». Tomás extendió su mano, su agarre firme y cálido. Héctor era brillante. Su compañía cambió toda la industria, la forma en que revolucionó el software de gestión de proyectos. Nunca veremos otra mente como la suya. Antes de que pudiera responder, la voz de Valeria cortó el aire frío como vidrio. «¿Sí? Y ahora esa brillantez finalmente dará sus frutos». Levantó la vista de su pantalla con una sonrisa satisfecha. Todos esos años de trabajo duro están a punto de beneficiar a las personas adecuadas. El rostro de Tomás palideció. Elena dio un paso más cerca de mí, sus instintos maternales sintiendo el peligro. Los otros colegas intercambiaron miradas incómodas, encontrando repentinamente sus zapatos fascinantes. «Valeria», dije en voz baja, «estas personas están aquí para honrar a Héctor». «Oh, lo estoy honrando». Guardó su teléfono en su bolso con lentitud deliberada, asegurándome de que su éxito no se desperdicie en sentimentalismos. La doctora Sarah Chen, una de las desarrolladoras principales de Héctor, se aclaró la garganta torpemente. «Probablemente deberíamos volver a la oficina. Hay proyectos que discutir». «¿En realidad?», dijo Valeria, su voz elevándose con falsa alegría. «No habrá proyectos por un tiempo. Estaré reorganizando todo una vez que se completen los trámites legales». La mandíbula de Tomás se tensó. «Valeria, Héctor construyó esa compañía con objetivos específicos. Su equipo sabe cómo. Su equipo trabaja para mí ahora». Ella miró su costoso reloj, el que Héctor le había comprado por su aniversario. «Todo trabaja para mí ahora». Elena discretamente presionó un pequeño trozo de papel en mi palma, su número de teléfono escrito con letra cuidadosa. «Si necesitas algo», susurró, «siempre puedes llamar». Asentí agradecido, guardando el papel en el bolsillo de mi abrigo. Al menos alguien en este mundo todavía entendía la decencia humana básica. Los invitados restantes comenzaron sus incómodas despedidas, murmurando rápidas condolencias antes de apresurarse hacia el área de estacionamiento. La señora Hernández sacudió la cabeza al pasar junto a Valeria, con la desaprobación escrita en sus rasgos curtidos. El joven pastor que había dirigido el servicio parecía querer decir algo. Luego lo pensó mejor. En 10 minutos, solo Valeria y yo permanecíamos junto a la tumba de Héctor.
La temperatura estaba bajando a medida que se acercaba la tarde, y mi aliento salía en pequeñas bocanadas blancas. Ella parecía inmune al frío, energizada por algún fuego interno que yo apenas comenzaba a entender. ¿Roberto? Su tono cambió, volviéndose profesional y agudo. Necesitamos discutir los arreglos de vivienda. Algo helado se asentó en mi estómago. ¿Qué quieres decir? Me refiero a tu situación de vivienda. Sacó las llaves de su coche, haciéndolas sonar con impaciencia. Manejaremos esto en la casa. Hay documentos que necesitas ver. La forma en que dijo documentos hizo que mi mente de ingeniero comenzara a calcular probabilidades. Ninguna de ellas buena. Héctor había sido tan cuidadoso con todo lo demás. Había de alguna manera omitido protegerme de su propia esposa. Valeria. He vivido en esa casa durante 18 meses. ¿Desde que Héctor se enfermó? ¿Sí? Bueno, su sonrisa era afilada como el viento de invierno. Y ahora Héctor se ha ido. Se dio la vuelta y caminó hacia su Mercedes, sus tacones repiqueteando contra el concreto con precisión mecánica. Observé su paso seguro, la forma en que se movía como alguien que ya había ganado un juego que yo no sabía que estábamos jugando. Parado solo junto a la tumba de mi hijo, sentí el primer miedo real que había experimentado desde su diagnóstico. Héctor me había advertido que confiara en Leonardo, pero Leonardo no estaba aquí. La única persona que podría tener respuestas se alejaba de mí hacia un coche que costaba más que mi pensión anual. Miré la fotografía de Héctor una vez más. Luego doblé el programa del funeral cuidadosamente y lo deslicé en el bolsillo de mi chaqueta junto al número de teléfono de Elena. Lo que sea que Valeria hubiera planeado, estaba a punto de descubrirlo. El viaje de 15 minutos a la casa pasó en un silencio sofocante. Valeria conducía con el volante, al ritmo de alguna cuenta regresiva interna. Vi los suburbios familiares pasar por la ventana del pasajero, cada punto de referencia recordándome los viajes que había hecho con Héctor a lo largo de los años. Cuando entramos en la entrada circular de la mansión familiar, mis faros iluminaron algo que hizo que mi respiración se detuviera. 3 maletas grandes sentadas en los escalones delanteros como equipaje abandonado. ¿Qué son esas?, pregunté, aunque mi estómago ya sabía la respuesta. Valeria estacionó con precisión deliberada y apagó el motor. Tus pertenencias están junto a la puerta. Esta casa es mía ahora. Miré las maletas, mi mente negándose a procesar lo que estaba viendo. Valeria, esto es ilegal. Estoy oficialmente registrado aquí. Esta es mi dirección en todos mis documentos. Ella salió del coche y caminó hacia la puerta principal con pasos seguros, sacando las llaves de su casa. Léete el contrato de alquiler, Roberto. Héctor te alquiló una habitación. El contrato terminó con su muerte. ¿Contrato de alquiler? La seguí por los escalones de ladrillo, mis piernas sintiéndose débiles. ¿Qué contrato de alquiler? En lugar de abrir la puerta, metió la mano en su bolso y sacó una carpeta. Dentro había 3 páginas de documentos legales, cuidadosamente mecanografiados y con la firma de Héctor de hace 12 meses. Contrato de alquiler de habitación. Leyó en voz alta, su voz crujiente de satisfacción. Arrendamiento mes a mes entre el arrendador Héctor García y el inquilino Roberto García. Terminación automática tras la muerte del arrendador. Mis manos temblaron mientras examinaba los papeles bajo la luz del porche. La firma de Héctor parecía auténtica. Las fechas eran correctas. El lenguaje legal era preciso y vinculante. Acabamos de enterrar a tu esposo, dije, mi voz quebrándose con incredulidad. Y ahora comienza mi nueva vida. Se paró en la puerta con los brazos cruzados, bloqueando mi entrada a la casa donde había cuidado a mi hijo moribundo. Sin ti, Héctor nunca habría querido esto. Él me amaba. Quería que me cuidaran. Héctor está muerto. Su voz era plana, sin emociones. Yo estoy viva y esta propiedad me pertenece. La escritura está a mi nombre como cónyuge sobreviviente.
Miré más allá de ella hacia el pasillo cálidamente iluminado, donde Héctor y yo habíamos compartido tantas conversaciones durante su enfermedad. El taller que había construido para mí era visible a través de la ventana de la cocina. $10,000 en herramientas y equipo que apenas había tenido tiempo de usar. Mis herramientas, mi taller. Tu taller está en mi propiedad. Puedes arreglar que muevan todo una vez que encuentres un lugar donde vivir. ¿A dónde se supone que debo ir? Son casi las 7 de la noche del día del funeral de mi hijo. Ese no es mi problema. Se hizo a un lado lo suficiente para agarrar la manija de la puerta principal. Tus pertenencias están empacadas. Tu periodo de alquiler ha expirado. Si no te vas en 15 minutos, llamaré a la policía por allanamiento. La crueldad casual en su voz era impresionante. Esta mujer había cenado en mi mesa, había aceptado mi cuidado durante la enfermedad de Héctor, había sonreído y jugado a ser la esposa devota mientras planeaba este momento exacto. Caminé hacia mi viejo auto y comencé a cargar las maletas en el maletero y el asiento trasero. Todo lo que poseía ahora cabía en 3 bolsas: ropa, algunos libros, las fotografías de Héctor y la pequeña caja de modelos de aviones que habíamos construido juntos cuando era joven. Valeria observaba desde la puerta, su silueta enmarcada por la luz cálida de la casa que ya no era mi hogar. No se movió para ayudar. No habló. Simplemente esperó a que terminara y me fuera. Mientras cerraba el maletero del coche, gritó una declaración final. No vuelvas sin una cita, Roberto. Esto es propiedad privada ahora. La puerta se cerró con un clic sólido, seguido por el sonido de los cerrojos girando. Las luces comenzaron a apagarse en la casa, habitación por habitación, como si ella estuviera borrando mi presencia de cada espacio que había ocupado. Me senté en mi coche por un momento, con el motor en marcha, la calefacción soplando contra mi cara. A través de la ventana, podía ver el taller que Héctor había construido, las herramientas brillando en la oscuridad. 18 meses de mi vida se habían pasado en esa casa, cuidando a mi hijo, viéndolo luchar y fallar y morir con dignidad. Ahora estaba sin hogar el día de su funeral. La radio tocaba jazz suave mientras me alejaba, siguiendo las señales hacia los moteles más baratos de la ciudad. En mi espejo retrovisor, la mansión se hizo más pequeña hasta que desapareció por completo, llevándose consigo la última conexión física con la vida de mi hijo. Pero Valeria había cometido un error. Había mostrado su mano demasiado pronto. Héctor había estado planeando algo con Leonardo Barajas, y mañana iban a averiguar qué. El letrero de neón parpadeante que decía «vacante» en el motel El Descanso parecía un salvavidas en la creciente oscuridad. Había pasado 2 horas conduciendo por los suburbios exteriores, comparando tarifas en establecimientos que se volvían progresivamente más deteriorados a medida que mis opciones se reducían. $65 por noche era manejable por unos días, aunque mis modestos ahorros no se estirarían mucho más. El recepcionista apenas levantó la vista de su revista cuando firmé el registro. La habitación 127 estaba en el extremo opuesto del estacionamiento, encajada entre una ruidosa máquina de hielo y una escalera que olía a cigarrillos y desinfectante industrial. Por dentro, la habitación se sentía como retroceder en el tiempo. Colcha floral desteñida, muebles de imitación madera de los años 80 y un baño apenas lo suficientemente grande para darse la vuelta. El contraste con la mansión que había llamado hogar hace solo unas horas habría sido risible si no fuera tan devastador. Desempaqué metódicamente, colgando mi traje de funeral en el armario estrecho y arreglando mis pocas pertenencias en la pequeña mesa junto a la ventana. Los documentos del contrato de alquiler yacían esparcidos sobre la superficie rayada como evidencia en una escena del crimen. Bajo la dura luz del techo, la firma de Héctor parecía aún más auténtica, más condenatoria. Afuera, el tráfico de la autopista zumbaba constantemente más allá del motel, puntuado por el ocasional cambio de marcha de un camión o una motocicleta rugiendo hacia la ciudad. El sonido era extrañamente reconfortante, prueba de que el mundo seguía moviéndose incluso cuando tu propia vida acababa de descarrilar.
Encontré la tarjeta de presentación de Leonardo Barajas en mi billetera, detrás de una foto de Héctor en su graduación universitaria. La tarjeta estaba ligeramente doblada por años de llevarla, pero el número de teléfono aún era legible. Un viejo teléfono de disco estaba en la mesita de noche. Otra reliquia de décadas pasadas que de alguna manera se sentía apropiada para mi situación actual. Leonardo respondió al tercer timbre, su voz profesionalmente cálida a pesar de la hora tardía. Barajas y Asociados. Habla Leonardo. Leonardo, soy Roberto García. Me disculpo por llamar tan tarde, pero necesito una consulta legal. ¿Roberto? Su tono cambió inmediatamente a una preocupación genuina. Mi más sentido pésame por Héctor. Era un joven extraordinario. ¿Qué pasó? Le expliqué el desalojo, el contrato de alquiler y la sincronización calculada de Valeria. Leonardo escuchó sin interrupción, ocasionalmente haciendo pequeños sonidos de reconocimiento que me decían que estaba tomando notas cuidadosas. ¿Es esto legal? Pregunté cuando terminé. ¿Puede realmente echarme el día del funeral? Desafortunadamente, si el contrato de alquiler es válido, ella tiene el derecho legal de terminar el arrendamiento tras la muerte del arrendador. La ley es bastante específica sobre los arreglos mes a mes. Hizo una pausa, y pude escuchar papeles crujiendo. Sin embargo, hay otros asuntos que necesitamos discutir. ¿Puedes venir a mi oficina mañana por la mañana? ¿Qué tipo de asuntos? La lectura del testamento de Héctor. Hay disposiciones que debes conocer. Algo en su voz hizo que mi pulso se acelerara. ¿Disposiciones? No puedo discutir detalles por teléfono, pero Héctor fue muy minucioso en su planificación, muy considerado con las personas que le importaban. Otra pausa. Trae los documentos del contrato de alquiler contigo. Necesitaré examinarlos cuidadosamente. Programamos la cita para las 10 de la mañana siguiente. Después de colgar, me senté en el borde de la cama del motel, mirando hacia el estacionamiento donde mi viejo coche estaba rodeado de camionetas y sedanes envejecidos. Una familia estaba descargando maletas 2 puertas más abajo. Padre, madre y 2 niños pequeños que parecían emocionados por su aventura en el motel. Pensé en las palabras finales de Héctor. Confía en Leonardo. Él explicará todo. En ese momento, había asumido que estaba hablando de arreglos funerarios o asuntos simples de patrimonio. Pero algo en la voz de Leonardo sugería que mi hijo había estado planeando más de lo que yo había imaginado. La fotografía de Héctor en la graduación me sonreía desde la mesita de noche. 22 años, lleno de sueños y determinación, de pie junto a mí con su toga y birrete. Me había susurrado algo ese día. Papá, algún día voy a cuidar de ti como tú has cuidado de mí. Tal vez había encontrado una manera de cumplir esa promesa, incluso desde más allá de la tumba. Apagué la dura luz del techo y me recosté contra las almohadas delgadas. A través de las paredes podía escuchar un televisor y el sonido distante de la familia de al lado, instalándose para pasar la noche. Mañana aprendería qué había estado planeando realmente Héctor durante esas reuniones misteriosas con Leonardo. Esta noche trataría de dormir un poco y prepararme para cualquier revelación que me esperara por la mañana. 4 días en el motel. El descanso me habían enseñado el ritmo de la desesperación. Despertar al amanecer con el ruido de la autopista, ducharse en una cabina apenas lo suficientemente ancha para mis hombros, café instantáneo y donas rancias de la máquina expendedora, contar los billetes que disminuían en mi billetera y calcular cuántas noches más podía pagar. El 20 de marzo llegó gris y frío, pero se sentía diferente. Hoy había respuestas. Me vestí con cuidado con mi mejor traje, el azul marino que Héctor había insistido en que comprara para su boda hace 7 años. La ironía no se me escapaba. En el espejo roto del motel, me veía como lo que era, un hombre de 65 años tratando de mantener la dignidad mientras vivía en una habitación de $65 por noche. El viaje al centro tomó 45 minutos a través del tráfico matutino. El horizonte de la gran ciudad emergió gradualmente, torres de vidrio alcanzando las nubes nubladas que prometían nieve.
Había conducido por estas calles innumerables veces durante mi carrera de ingeniería, pero hoy se sentía como entrar en territorio extranjero. Barajas y Asociados ocupaba el piso 28 de un reluciente edificio de oficinas en el distrito financiero. El viaje en ascensor me dio tiempo para calmar mis nervios y revisar las preguntas que había preparado. Leonardo había sido críptico durante nuestra conversación telefónica, mencionando sorpresas y disposiciones sin detalles. El área de recepción susurraba costosos servicios legales, muebles de caoba, obras de arte originales y una vista que probablemente costaba más por mes que mi pensión. La recepcionista, una mujer profesional de unos 30 años, sonrió cálidamente cuando me anuncié. «¿Señor García? El licenciado Barajas lo está esperando. Sala de conferencias B». Leonardo se levantó de detrás de una mesa cubierta con documentos legales cuando entré. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 55 años, con sienes grises y el apretón de manos confiado de alguien acostumbrado a manejar las crisis de otras personas. «Roberto, gracias por venir». Su voz transmitía una calidez genuina bajo el tono profesional. «Por favor, siéntate. ¿Café?» «Gracias». Me acomodé en una silla de cuero que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. «Leonardo, necesito entender mi situación. Valeria ha dejado claro que me considera un obstáculo a eliminar. Sirvió café de un servicio de plata, sus movimientos deliberados y calmantes. Héctor dejó un testamento muy detallado. Habrá sorpresas». «¿Qué sorpresas?» Valeria dice que todo le pertenece a ella como cónyuge sobreviviente. Héctor anticipó varios escenarios. La sonrisa de Leonardo fue leve pero alentadora. «Confía en el proceso, Roberto. Tu hijo fue extraordinariamente minucioso. Saqué los documentos del contrato de alquiler que Valeria había producido. ¿Qué hay de esto? ¿Puede realmente desalojarme basándose en que Héctor era mi arrendador?» Leonardo examinó los papeles cuidadosamente. Su expresión no revelaba nada. El contrato de alquiler parece legítimo. Sin embargo, la ley de herencias es compleja. Hay protecciones para los miembros de la familia que reemplazan las simples relaciones entre propietario e inquilino. ¿Qué pasa con la casa? ¿Puedo volver? Quédate en el motel por ahora. Su tono era firme pero tranquilizador. Todo se aclarará muy pronto. He programado la lectura formal del testamento para este viernes a las 2 de la tarde. Todas las partes estarán presentes. ¿Todas las partes? Tú, Valeria y cualquier testigo que Héctor haya especificado. Tomás Rivas de la compañía. Elena Torres como representante de la familia. Tomó notas en un blog legal. La lectura será grabada para fines legales. El alivio se mezcló con la ansiedad en mi pecho. «Leonardo, aprecio tu ayuda, pero necesito preguntar sobre tus honorarios. Mis recursos son limitados». Héctor arregló todos los gastos legales relacionados con su patrimonio. «No necesitas preocuparte por los costos». La sonrisa de Leonardo se amplió ligeramente. «Tu hijo pensó en todo, Roberto. Absolutamente todo». Algo en su tono sugería capas de significado que yo aún no podía captar. Héctor siempre había sido un planificador, pero la precisión de estos arreglos se sentía casi sobrenatural. ¿Traerá Valeria a su propio abogado? Espero que sí. Ella tiene derecho a representación legal durante los procedimientos sucesorios. Leonardo reunió los documentos en pilas ordenadas. Roberto, quiero que entiendas algo importante. Héctor te amaba profundamente. Cada disposición en su testamento refleja ese amor. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. 4 días de ira y desesperación habían enmascarado temporalmente mi dolor, pero la tranquila certeza de Leonardo lo trajo de vuelta. Mi hijo me había estado protegiendo incluso mientras luchaba contra el cáncer. Incluso mientras su esposa planeaba mi destrucción. Viernes a las 2 en punto, confirmó Leonardo, entregándome una tarjeta de cita. Piso 28. Sala de conferencias A. Trae identificación y cualquier documento que creas que pueda ser relevante. Me levanté para irme,
sintiéndome más estable de lo que me había sentido desde el funeral. Leonardo, ¿puedes darme alguna pista sobre lo que Héctor planeó? Confía en el juicio de tu hijo. Su apretón de manos fue firme y final. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió diferente al viaje hacia arriba. En lugar de desesperación, llevaba una esperanza cautelosa. Héctor había estado 3 movimientos por delante de todos durante su enfermedad, aparentemente incluyendo a su esposa. Conduciendo de regreso al motel a través del tráfico de la tarde, pensé en la confrontación del viernes. Valeria llegaría esperando una victoria completa, probablemente con una costosa representación legal. Había pasado 4 días planeando sus próximos movimientos, confiada en su posición, pero Héctor había estado planeando mucho más tiempo. La mañana del viernes llegó con el tipo de viento amargo que hace que marzo se sienta como el asalto final del invierno. Había pasado los 3 días anteriores en el motel en un extraño estado de animación suspendida, demasiado ansioso para leer, demasiado inquieto para dormir adecuadamente, demasiado arruinado para hacer algo más que esperar. A las 11 en punto, estaba vestido con mi traje de funeral de nuevo, revisando mi apariencia en el espejo implacable del motel. La cara que me devolvía la mirada mostraba cada uno de mis 65 años, más el peso de las pruebas de la semana pasada. Pero mis ojos tenían algo que no tenían desde el diagnóstico de Héctor: propósito. El viaje al centro se sintió diferente esta vez. En lugar de la desesperación empujándome hacia la oficina de Leonardo, me movía hacia las respuestas. Lo que sea que Héctor hubiera planeado hoy revelaría su proyecto final, y sospechaba que sería su obra maestra. Llegué a Barajas y Asociados 15 minutos antes, en parte por ansiedad y en parte por respeto a la solemnidad de la ocasión. La misma recepcionista me saludó con simpatía profesional, dirigiéndome a la sala de conferencias A, más grande que la sala donde Leonardo y yo nos habíamos reunido, con una vista de toda el área del centro. Leonardo ya estaba allí, rodeado de pilas de documentos legales, y lo que parecía ser equipo de grabación de audio. Su actitud era tranquila pero alerta, como un cirujano preparándose para una operación compleja. «Roberto, justo a tiempo», señaló una silla frente a la cabecera de la mesa. Los otros deberían llegar pronto. Los otros resultaron ser un desfile de personas cuyas reacciones definirían la tarde. Tomás Rivas llegó primero, luciendo incómodo con un traje que sugería que preferiría estar depurando código que asistiendo a procedimientos legales. Elena Torres siguió, llevando un pequeño bolso y con la expresión de alguien preparado para el drama familiar. Luego vino Valeria. Entró en la sala de conferencias como una mujer asistiendo a su coronación, vestida con un costoso traje negro que lograba parecer tanto apropiadamente sombrío como triunfalmente elegante. Detrás de ella caminaba una mujer de rostro afilado de unos 40 años, llevando un maletín de cuero que gritaba «Representación legal de alto nivel». Margarita Robles. Se presentó la mujer con un apretón de manos seco. «Estoy representando los intereses de la señora García durante estos procedimientos». Valeria se acomodó en su silla con la satisfacción de alguien que ya había ganado. Apenas reconoció mi presencia, enfocándose en cambio en los documentos legales esparcidos en el extremo de la mesa de Leonardo. Su sonrisa era pequeña pero inconfundible. «Roberto, ¿por qué viniste siquiera? No hay nada aquí para ti». Las palabras fueron pronunciadas con crueldad casual, lo suficientemente alto para que todos las escucharan. Margarita Robles puso una mano restrictiva en el brazo de su cliente, pero el daño estaba hecho. Tomás se movió incómodamente. El rostro de Elena se endureció con desaprobación. «Estoy aquí por derecho legal, como padre de Héctor», respondí en voz baja. «¿Derecho legal a qué?» «Has estado viviendo en mi casa como inquilino. Ese arreglo terminó con la muerte de mi esposo». La voz de Valeria transmitía certeza absoluta. «Margarita ha revisado toda la documentación. Todo me pertenece a mí como cónyuge sobreviviente». Leonardo se aclaró la garganta, exigiendo atención con autoridad profesional.
Por favor, cálmense todos. El testamento de Héctor es muy específico sobre todas las distribuciones. Procedamos con la formalidad adecuada. Margarita Robles abrió su maletín, extrayendo blocs legales, y lo que parecían ser desafíos preparados. Mi cliente espera recibir la herencia completa como esposa legal. Estamos preparados para impugnar cualquier disposición irregular. Anotado, dijo Leonardo simplemente. Activó el equipo de grabación con un suave clic. Esta es la lectura formal de la última voluntad y testamento de Héctor Miguel García, con fecha del 15 de diciembre de 2024. Están presentes Roberto García, padre, Valeria García, cónyuge sobreviviente, Margarita Robles, abogada de la señora García, Tomás Rivas y Elena Torres, testigos designados. La habitación quedó en silencio excepto por el suave zumbido del tráfico 28 pisos más abajo. Valeria se inclinó ligeramente hacia adelante. Su postura irradiaba confianza. Agarré los brazos de mi silla preparándome para la decepción, pero esperando justicia. Leonardo abrió el grueso documento, su voz tomando la cadencia formal de los procedimientos legales. Yo, Héctor Miguel García, estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, establezco por la presente esta como mi última voluntad y testamento, revocando todos los testamentos y codicilios anteriores. El lenguaje preliminar me bañó como ruido de fondo. Mi mente de ingeniero estaba enfocada en la sustancia que determinaría si pasaría mis años restantes en una habitación de motel o algo parecido a un hogar. Los dedos de Valeria tamborileaban silenciosamente contra la mesa de conferencias, marcando el tiempo con su cuenta regresiva interna hacia la victoria. Pero la leve sonrisa de Leonardo sugería que la tarde tenía sorpresas que ninguno de nosotros esperaba. Ahora llegamos a los legados y distribuciones específicos, anunció Leonardo, pasando a las páginas cruciales del documento. El momento de la verdad había llegado. A mi amada esposa, Valeria García. La voz de Leonardo resonó a través de la silenciosa sala de conferencias con precisión medida. Dejo los siguientes activos. La residencia familiar en la calle Maple Grove, 1247, incluyendo todos los muebles y bienes personales contenidos en ella. Todos los vehículos actualmente registrados a mi nombre, incluyendo el Mercedes Clase ES 2024 y el Tesla Model X 2023. Las cuentas de cheques y ahorros en el Banco Nacional, por un total de aproximadamente $340,000. La sonrisa de Valeria floreció como flores venenosas. Se reclinó en su silla con visible satisfacción, lanzando una mirada triunfal en mi dirección. ¿Ves, Roberto? Te dije que no obtendrías nada. Margarita Robles estaba tomando notas cuidadosas, pero su expresión sugería satisfacción rutinaria en lugar de sorpresa. Tomás Rivas miraba sus manos, probablemente calculando las implicaciones comerciales de la herencia de Valeria. Elena Torres me miraba con preocupación, claramente esperando la devastación. Leonardo continuó leyendo sin reconocer la interrupción de Valeria. Adicionalmente, la señora García recibe todas las joyas, obras de arte y coleccionables comprados durante nuestro matrimonio, valorados en aproximadamente $85,000. Leonardo, dijo Valeria con falsa dulzura, creo que hemos cubierto todo lo importante. Roberto puede ver que Héctor fue muy claro sobre sus intenciones. En realidad, respondió Leonardo con calma, solo hemos cubierto las distribuciones preliminares, hay legados adicionales. Pasó la página con lentitud deliberada. A mi padre, Roberto García, quien sacrificó 18 meses de su jubilación para cuidarme durante mi enfermedad. Mi corazón se detuvo. Héctor había recordado, incluso mientras moría, me había protegido. Dejo el 50% de la propiedad de Soluciones TechFlow, incluyendo todas las acciones, derechos de voto y distribuciones de dividendos. Esto representa aproximadamente $35 millones en valoración de mercado actual. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Valeria se drenó de color como si alguien hubiera abierto una válvula. La pluma de Margarita Robles se congeló a mitad de una nota.
La cabeza de Tomás Rivas se levantó de golpe con conmoción y algo que parecía alivio. ¿Qué? La voz de Valeria se quebró como vidrio rompiéndose. Eso es imposible. Soy su esposa. Todo debería pertenecerme a mí. Leonardo continuó leyendo como si ella no hubiera hablado. Adicionalmente, el señor Roberto García recibe el taller y todas las herramientas construidas para su uso, para ser reubicadas en la propiedad de su elección. Todas las colecciones de aeromodelismo construidas juntos durante la infancia de Héctor. Y la suma de $150,000 del Fondo Educativo Memorial. No podía respirar. El 50% de la compañía de Héctor. $35 millones. El taller que había construido para mi jubilación. Después de una semana de falta de vivienda y desesperación, mi hijo me había dado una seguridad más allá de cualquier cosa que hubiera soñado. Esto es fraude. Valeria se puso de pie de un salto. Su fachada cuidadosamente compuesta rompiéndose completamente. Impugnaré esta decisión. Usted orquestó esto, viejo intrigante. Valeria, logré decir a través de mi conmoción. Esto es legal. Héctor tenía el derecho de distribuir sus activos como él eligiera. ¿Legal? Su risa fue aguda y amarga. ¿Crees que dejaré que robes la mitad de lo que me pertenece? Margarita, diles que esto es impugnable. Margarita Robles estaba revisando frenéticamente sus notas, claramente recalculando toda su estrategia. Puede haber motivos para reclamos de influencia indebida, pero nada. La voz de Valeria se elevó casi a gritos. Héctor estaba enfermo, muriendo. Su juicio estaba comprometido. Este viejo se aprovechó de su condición. Tomás Rivas finalmente habló, su voz tranquila pero firme. Valeria, estuve presente durante varias de las reuniones de negocios de Héctor, hasta el final. Su mente estaba completamente clara. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Todos ustedes son conspiradores. Valeria se giró para enfrentar a Leonardo. ¿Cuánto te pagó Roberto para escribir esta ficción? La voz de Leonardo permaneció profesionalmente tranquila a pesar de sus acusaciones. Señora García, entiendo su decepción, pero estas distribuciones fueron enteramente decisión de Héctor. Pasó un tiempo considerable, asegurando que cada detalle fuera legalmente sólido. Valeria se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una furia que hacía que su crueldad anterior pareciera leve en comparación. ¿Crees que has ganado algo, viejo? Te quitaré todo. Cada centavo, cada acción, cada herramienta en ese taller. Para cuando mis abogados terminen, estarás viviendo en ese motel por el resto de tu miserable vida. Elena Torres extendió la mano a través de la mesa y apretó mi mano suavemente. Héctor te amaba mucho, susurró. Pero Leonardo estaba organizando sus papeles con la cuidadosa atención de alguien cuyo trabajo no había terminado. Señora García, por favor, siéntese. No hemos completado la lectura. ¿Qué más podría haber posiblemente? Valeria permaneció de pie, con las manos plantadas en la mesa de conferencias como armas. La sonrisa de Leonardo fue leve, pero inconfundible. Hay una condición más que afecta a todas las distribuciones anteriores. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Cualquiera que fuera la bomba que Héctor había preparado, Leonardo estaba a punto de detonarla. Leonardo alcanzó otro documento de su pila cuidadosamente organizada. La sala de conferencias quedó en silencio excepto por el suave zumbido del equipo de grabación y la respiración dificultosa de Valeria, mientras procesaba las devastadoras noticias sobre la herencia compartida. Hay una cláusula más en el testamento, anunció Leonardo, su voz llevando el peso de una revelación final. Una condición especial que Héctor agregó 3 semanas antes de su muerte. Los ojos de Valeria se entrecerraron peligrosamente. ¿Qué condición? Estás escondiendo algo. La condición establece, leyó Leonardo con precisión medida, que si mi esposa Valeria intenta obligar a mi padre Roberto a abandonar nuestro hogar familiar dentro de 1 año de mi muerte, la herencia completa, incluyendo casa, vehículos, cuentas bancarias y acciones comerciales,
se transfiere automáticamente en su totalidad a Roberto García. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el ruido del tráfico de 28 pisos más abajo pareció detenerse. El rostro de Valeria se drenó de color mientras las implicaciones se estrellaban sobre ella como un edificio derrumbándose. «No». Su voz se quebró con incredulidad desesperada. Esto es una trampa. Él no podría haber sabido. Héctor también dejó una grabación de video explicando sus motivos. Continuó Leonardo, configurando una pequeña pantalla. Quería que entendiera su razonamiento. El monitor cobró vida, y el rostro familiar de Héctor apareció más delgado que en salud, pero con ojos agudos de inteligencia y amor. Mi corazón casi se detuvo al ver a mi hijo de nuevo, escuchando su voz desde más allá de la muerte. Valeria, si estás viendo esto, significa que has desalojado a mi padre de nuestro hogar. La voz de Héctor era gentil, pero firme. Esperaba que me sorprendieras. Esperaba que la mujer con la que me casé mostrara compasión durante el duelo. Pero te conozco demasiado bien. Valeria estaba hiperventilando ahora, sus manos agarrando la mesa de conferencias hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Margarita Robles estaba tomando notas frenéticamente, pero su rostro mostraba alarma profesional ante el colapso legal completo de su cliente. «Papá», continuó Héctor, mirando directamente a la cámara con esa precisión de ingeniero que le había enseñado. «Lamento que hayas tenido que experimentar su crueldad, pero te he protegido. Todo lo que construí, todo lo que gané, es tuyo ahora. Úsalo bien, vive cómodamente. Honra la memoria de mamá en esa casa». El video se pausó, y la voz tranquila de Leonardo llenó el silencio atónito. El desalojo ocurrió el 15 de marzo, el día del funeral de Héctor. La condición se activó inmediatamente. Todos los activos se transfieren a Roberto García, efectivo de inmediato. «Esto no es legal». La voz de Valeria se elevó casi a un grito. «Un testamento no puede tener condiciones como esta». «En realidad sí puede», respondió Leonardo con calma. «La herencia condicional es perfectamente legal cuando las condiciones están claramente establecidas y no van contra la política pública». Héctor consultó extensamente para asegurar su cumplimiento. Margarita Robles finalmente encontró su voz. «Impugnaremos esto inmediatamente. Influencia indebida, incapacidad mental, fraudulento». «El video continúa», interrumpió Leonardo reiniciando la grabación. Héctor sonrió tristemente desde la pantalla. «Valeria, te amé durante 7 años. Te di todo lo que pude, pero el amor sin amabilidad es solo posesión. Papá me crió para tratar a la gente con dignidad, especialmente a la familia. Esperaba que el matrimonio te enseñara los mismos valores». Valeria hizo un sonido de asfixia y se dobló como si la hubieran golpeado físicamente. «Si hubieras mostrado a papá incluso un respeto básico después de mi muerte, habrías heredado todo como mi esposa, pero conocía tu naturaleza. Aposté a que tu codicia superaría tu sabiduría». La expresión de Héctor era dolorosa, pero resuelta. «Perdí esa apuesta, pero papá ganó su futuro». El video terminó con Héctor diciendo en voz baja: «Los amo a ambos, pero protejo a las personas que aman a los demás más que a sí mismos». Leonardo apagó la pantalla y se enfrentó a la habitación devastada. «La transferencia legal comienza inmediatamente. Señora García, tiene 30 días para desalojar la propiedad». La respiración de Valeria se volvió rápida y superficial. Sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó hacia adelante en su silla. Margarita Robles la atrapó mientras se desmayaba, pidiendo asistencia médica. Mientras se convocaba a los paramédicos y Valeria era revivida, me senté inmóvil, abrumado por la magnitud del amor y la previsión de mi hijo. Él había sabido exactamente quién era su esposa y exactamente cómo se comportaría. Incluso muriendo, me había protegido con precisión quirúrgica. Tomás Rivas rompió el silencio atónito. Héctor siempre estaba 3 pasos por delante de todos los demás. Elena Torres se acercó y apretó mi mano.
Te salvó, Roberto. Incluso desde la tumba, te salvó. Valeria fue ayudada a salir de la sala de conferencias por los paramédicos. Margarita Robles la seguía con profesionalismo derrotado. Mientras desaparecían en el pasillo, Leonardo comenzó a organizar documentos para la transferencia legal inmediata. Permanecí sentado, mirando la pantalla de video en blanco donde había estado el rostro de mi hijo. Héctor me había dado todo: seguridad, dignidad y el profundo conocimiento de que su amor me protegería para siempre. El juego había terminado. La justicia había sido servida por la mano más amorosa que jamás había conocido. Los siguientes 2 meses se convirtieron en una clase magistral de inutilidad legal. A pesar de perderlo todo por sus propias acciones, Valeria se lanzó a impugnar el testamento de Héctor, con la desesperación de alguien que se ahoga en las consecuencias que ella misma creó. El bufete de abogados de Margarita Robles ocupaba un piso entero de un rascacielos. Su vestíbulo de mármol estaba decorado con premios por litigios complejos. Pero toda su experiencia no podía superar un problema fundamental. Héctor había sido más inteligente que todos los demás en la sala, incluyéndolos a ellos. La cláusula condicional es discriminatoria, argumentó Margarita durante la primera audiencia el 2 de abril. Penaliza a mi cliente por ejercer sus derechos legales como propietaria. La jueza Patricia Herrera, una mujer de unos 60 años con cabello gris acero y sin paciencia para argumentos frívolos, revisó los documentos con precisión clínica. El testador tenía pleno derecho legal de establecer condiciones de herencia, abogada. Nada en la ley impide legados condicionales basados en el comportamiento del beneficiario. Asistí a cada audiencia desde la galería, viendo al equipo legal de Valeria agotar cada posible ángulo de ataque. Influencia indebida, incapacidad mental, documentación fraudulenta, condiciones discriminatorias. Cada argumento se desmoronaba bajo la defensa metódica de Leonardo y la evidencia en video del razonamiento claro de Héctor. Señor García, me había explicado Leonardo durante nuestras sesiones de preparación. Héctor pasó 3 meses elaborando un lenguaje que sobreviviría a cualquier desafío legal. Consultó a especialistas en planificación patrimonial, abogados constitucionales y psicólogos conductuales. Este testamento es a prueba de balas. La fase de descubrimiento reveló evidencia devastadora para el caso de Valeria. Los testigos declararon sobre su comportamiento en el funeral. Tomás Rivas describió su creciente ausencia durante la enfermedad de Héctor. Elena Torres relató años de observar las prioridades materialistas de Valeria. Incluso la señora Hernández de la iglesia proporcionó testimonio sobre comentarios inapropiados durante el servicio. El fallecido demostró una clara capacidad mental a lo largo de su enfermedad. Testificó el doctor Pérez, el oncólogo de Héctor. El señor García continuó tomando decisiones comerciales complejas hasta semanas antes de su muerte. Su función cognitiva nunca se vio afectada. El propio testimonio de Valeria resultó desastroso. Bajo juramento, no pudo negar haberme desalojado el día del funeral. No pudo explicar su ausencia durante las citas médicas de Héctor. Lo más dañino, admitió haber gastado dinero de la herencia en honorarios legales antes de que el testamento fuera siquiera legalizado. ¿Así que accedió a las cuentas del patrimonio inmediatamente después de la muerte de su esposo?, preguntó Leonardo durante el contrainterrogatorio. Tenía facturas que pagar, espetó Valeria, su compostura cuidadosamente entrenada agrietándose. Los gastos del funeral, consultas legales, incluyendo honorarios de retención para impugnar el testamento que asumió que le daría todo. La objeción de Margarita Robles fue sostenida, pero el daño estaba hecho. Valeria había revelado exactamente la actitud que Héctor había predicho y contra la que había protegido. Para principios de mayo, incluso Margarita Robles estaba aconsejando llegar a un acuerdo. «Roberto, esto no ha terminado», declaró Valeria después de otra moción fallida. «Encontraré otra manera de luchar contra esto». Pero sus recursos se estaban agotando tan rápido como sus opciones legales. El costoso bufete de abogados requería retenedores sustanciales. Los testigos expertos costaban miles por día.
Mientras tanto, los honorarios de Leonardo estaban cubiertos por el patrimonio, dándonos una potencia de fuego legal ilimitada. La audiencia final, el 15 de mayo, duró solo 30 minutos. La jueza Herrera había tomado su decisión basándose en la evidencia abrumadora de la capacidad mental de Héctor, la validez legal del testamento y la clara activación de la cláusula condicional por parte de Valeria. El testador creó un documento legal expresando sus claras intenciones con respecto a la distribución de activos, anunció la jueza Herrera. La cláusula de herencia condicional se ejecutó correctamente cuando el cónyuge sobreviviente desalojó al padre del testador de la residencia familiar. Todas las impugnaciones son denegadas. Los costos se adjudican contra el peticionario. Los hombros de Valeria se hundieron cuando cayó el mazo. 2 meses de costosa guerra legal habían terminado exactamente donde el video de Héctor había predicho, con ella perdiendo todo por sus propias elecciones. Leonardo y yo nos paramos en el pasillo del tribunal después, viendo a Valeria y Margarita Robles desaparecer hacia los ascensores. Ella se movía con la postura derrotada de alguien que finalmente había entendido el precio de la crueldad. Su hijo fue extraordinario, dijo Leonardo en voz baja. En 30 años de derecho sucesorio, nunca he visto una planificación tan minuciosa. Héctor siempre terminaba lo que empezaba, respondí, pensando en todos los aviones de modelo que habíamos construido juntos, todos los proyectos que había completado con precisión de ingeniería. Este había sido su proyecto final: asegurar justicia a través del amor, protección a través de la sabiduría y consecuencias a través de la elección. Incluso la muerte no pudo evitar que Héctor cuidara de las personas que le importaban. La justicia había sido servida no a través de la venganza, sino a través de la simple verdad de que las acciones tienen consecuencias, y el amor protege a aquellos que merecen protección. El 1 de junio amaneció claro y cálido, el tipo de mañana que promete que el verano finalmente está llegando. Me paré en los escalones delanteros de la mansión, sosteniendo las mismas llaves que Héctor me había dado 18 meses antes, cuando me mudé para cuidarlo. Esta vez, sin embargo, no era un invitado ni un inquilino. Estaba en casa. La cerradura giró suavemente, y la puerta principal se abrió al pasillo donde Valeria se había parado bloqueando mi entrada hace solo 2 meses y medio. Ahora la casa se sentía diferente, no porque algo hubiera cambiado físicamente, sino porque el amor y la justicia la habían reclamado de la codicia y la crueldad. Valeria se había mudado la semana anterior con una dignidad sorprendente. Nuestra última conversación había sido breve, pero civilizada. «Ganaste, Roberto», me había dicho mientras empacaba su joyero. «Pero Héctor no volverá». «Tienes razón», respondí, «pero su amor y sabiduría siguen vivos». Ella asintió lentamente, tal vez finalmente entendiendo que esto no se había tratado de ganar o perder, sino de consecuencias y carácter. Incluso la ayudé a llevar maletas a su coche, porque Héctor me había criado para tratar a la gente con dignidad, independientemente de cómo me hubieran tratado a mí. La casa se sentía tranquila ahora, llena de recuerdos de la infancia y los logros de Héctor, en lugar de la tensión de sus últimos meses. Había mantenido su oficina en casa exactamente como la había dejado, y ahí es donde estaba sentado cuando Tomás Rivas llamó para discutir nuestra primera reunión de negocios oficial. «Roberto, sé que nunca planeaste dirigir una empresa de tecnología», dijo Tomás por teléfono. Pero Héctor dejó planes estratégicos detallados para los próximos 5 años. Con tu supervisión y mi gestión de operaciones, podemos construir algo digno de su visión. ¿Qué tenías en mente? Expansión hacia el software educativo. Héctor creía que la tecnología debería ayudar a la gente a aprender y crecer, no solo organizar sus horarios. Podríamos crear plataformas de aprendizaje para estudiantes de ingeniería, tal vez asociarnos con la Universidad del Norte. La conversación continuó durante 1 hora, cubriendo proyecciones de crecimiento, planes de contratación y las notas de Héctor sobre responsabilidad social corporativa. Mi hijo había construido más que un negocio. Había creado una plataforma para el cambio positivo. Como dueño mayoritario,
podía asegurar que esa plataforma sirviera a propósitos más allá de las ganancias. Tomás, quiero establecer algo más, dije, cuando nuestra llamada concluía. El Fondo de Becas Memorial Héctor García. Becas completas para estudiantes de ingeniería de familias de clase trabajadora. Chicos que tienen el cerebro, pero no las cuentas bancarias. A Héctor le encantaría esa idea. Después de colgar, caminé por la casa, reencontrándome con habitaciones que contenían décadas de historia familiar. En el taller que Héctor había construido para mi jubilación, encontré un modelo de avión a medio terminar, un P-51 Mustang que habíamos empezado juntos durante uno de sus mejores días. Me senté en el banco de trabajo y recogí los pequeños pinceles, pintando las alas del mismo morado brillante que Héctor había elegido para sus aviones de la infancia. Elena Torres visitó esa noche, trayendo una cazuela y el tipo de consuelo práctico que la familia proporciona durante las transiciones. ¿Cómo te estás ajustando a todo esto?, preguntó, acomodándose en la silla favorita de Héctor con una taza de té. Es abrumador a veces, admití. El dinero, el negocio, la responsabilidad. Pero sigo escuchando la voz de Héctor diciéndome que lo use bien. Él planeó todo perfectamente, ¿verdad? Mejor que perfecto. Sabía que Valeria revelaría su verdadera naturaleza y me protegió de ella. Incluso muriendo, estaba cuidando de su viejo papá. Elena sonrió tristemente. Ese chico te amaba más que a su propia vida. Más tarde esa noche, me senté en la oficina de Héctor, revisando los papeles del fondo de becas que Leonardo había preparado. El programa proporcionaría matrícula completa, gastos de manutención y tutoría para 20 estudiantes por año. En 10 años, habríamos ayudado a 200 chicos brillantes a alcanzar sus sueños. El teléfono sonó mientras cerraba los archivos. El identificador de llamadas mostraba Universidad del Norte. Señor García, soy la profesora Sara Chen. Quería agradecerle personalmente por establecer el Fondo de Becas Memorial. La primera receptora es una joven del sur cuyo padre tiene 3 trabajos para mantener a la familia. Ella me recuerda mucho a Héctor. Brillante, decidida y enfocada en usar la ingeniería para ayudar a la gente. Después de que terminó la llamada, me senté en silencio en el escritorio mirando la fotografía de Héctor. A los 22 años, había estado lleno de sueños sobre cambiar el mundo a través de la tecnología. Ahora, incluso después de la muerte, estaba haciendo posibles esos sueños para otros. Afuera, la noche se asentaba en silencio. La casa se sentía viva con propósito, en lugar de vacía con dolor. El amor de Héctor había creado no solo justicia, sino esperanza continua para el futuro. Su crueldad había sido transformada en oportunidad para jóvenes merecedores. Recogí el pequeño modelo P-51 Mustang y pinté una raya morada más a través de su ala. Algunas tradiciones valían la pena continuar. Algún amor valía la pena honrar. Y alguna justicia valía la pena esperar. Héctor había tenido razón en todo, como de costumbre. El amor protege, la sabiduría prevalece y, a veces, si planeas con suficiente cuidado, puedes cuidar de las personas que amas incluso después de que te hayas ido. El viejo taller zumbaba silenciosamente a mi alrededor mientras trabajaba, y casi podía escuchar la voz de mi hijo. Se ve bien, papá, pero tal vez intenta un poco más de morado en la sección de la cola. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.